Atención a todos, les traigo una noticia emocionante que seguro va a alegrar sus días. Y es que el IRS acaba de anunciar que pronto estarán llegando los depósitos directos. Y ya se sabe el promedio de esto, de hasta $1,395. Pues bueno, es momento de estar atentos y preparados para recibir este importante beneficio. En esta edición especial de Últimas Noticias de hoy, vamos a explorar todos los detalles sobre quiénes podrían ser elegibles para este impulso financiero y qué deben hacer para asegurarlo. No dejen pasar esta oportunidad única para mejorar esta situación económica que se está viviendo día a día. No se olviden de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Activen las notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre estos emocionantes anuncios. Pues prepárense para recibir un depósito directo que sé que va a marcar la diferencia en tan solo unos pocos días. Pues señores, la temporada de impuestos 2024 ya es una realidad. Millones de contribuyentes se están apresurando a enviar sus declaraciones para poder obtener en sus manos un reembolso de impuestos y poderse dar un empujón económico. Aunque las devoluciones dependen de la cantidad de ingresos que se hayan pagado de más, hay una media en general, un promedio de reembolsos. De acuerdo con la información de Servicios de Rentas Internas, el IRS ha dicho en reiteradas ocasiones, incluso mucho antes de que comenzara la temporada fiscal, que este año los reembolsos de impuestos serán menores que en años pasados. Una de las razones es que muchos alivios económicos que fueron aprobados en la pandemia ya desaparecieron y por tanto no se van a ver reflejados en el dinero que reciban por parte del IRS. Para este año 2024, más de 15 millones de personas ya presentaron sus impuestos, por lo menos hasta la fecha. Tan solo durante la primera semana ya se vio este gran volumen. De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas, el cheque promedio de estos reembolsos de impuestos van a estar rondando los $1,395. Una diferencia importante si comparamos que durante el año 2023, aproximadamente 2/3 de los contribuyentes que recibieron sus reembolsos de impuestos fue por un promedio de hasta $3,000 por contribuyente, pues estamos viendo una cantidad significativa. Si no tienes mucha seguridad de cómo realizar tu declaración de impuestos, recuerda que siempre puedes ayudarte con un experto o un preparador de taxes. Comenzar temprano va a ayudarte a determinar de manera rápida y efectiva si necesitas algún tipo de ayuda. Pues bueno, recuerda que también puedes asistir a los centros de asistencia tributaria que nos ofrece el IRS, los programas de asistencia voluntaria con el impuesto sobre la renta y el asesoramiento tributario para personas mayores. También hay para veteranos. La temporada fiscal del IRS arrancó oficialmente el lunes 29 de enero y esta, recordemos que va a terminar hasta el 15 de abril de este año 2024. Si necesitas más tiempo para poder realizar tu declaración de impuestos, vas a tener que tramitar una extensión o una prórroga antes de que llegue a esa fecha. Pero bueno, digamos que ya hiciste tu declaración de impuestos y ya estás esperando este reembolso. ¿Qué hago si mi reembolso de impuestos es menor de lo esperado? Bueno, del 29 de enero hasta el 15 de abril, el Servicio de Impuestos Internos va a estar recibiendo y procesando las declaraciones del año fiscal 2023, además de que al mismo tiempo van a estar enviando los respectivos reembolsos. Según datos de la agencia tributaria, hasta el 2 de febrero el reembolso promedio fue de $1,395. No obstante, el monto depende de cada situación fiscal que tiene cada uno de los contribuyentes, el cual en algunos casos podrán recibir menos de lo esperado. Pero bueno, también vamos a explicarte qué se debe hacer si es tu situación, si es que te pasa a ti. ¿Por qué podría recibir menos dinero? Si debe dinero a una agencia federal o una agencia estatal,
el gobierno federal puede utilizar parte o la totalidad de tu reembolso de impuestos federales para pagar esta deuda. A esto se le llama compensación de reembolso de impuestos. De acuerdo con el IRS, todo o parte de tu reembolso puede utilizarse para compensar impuestos federales atrasados. Aquí también entran los impuestos estatales sobre la renta, deudas estatales de compensación por desempleo, manutención infantil, manutención conyugal u otros tipos de deudas federales que no sean tributarias, como ser los famosísimos préstamos estudiantiles. Entonces, ante estas situaciones, es muy posible que los contribuyentes reciban menos dinero. En cualquier caso, el contribuyente va a recibir un aviso. Este puede ser vía correo postal, por lo cual va a tener que seguir estas instrucciones. También es muy posible que el IRS cambie el monto de tu reembolso tras hacer cambios en las declaraciones de impuestos. Si es que este es tu caso, esto te sucede, la agencia tributaria va a enviarte un aviso explicando los cambios. El contribuyente tiene que también seguir estas mismas instrucciones que nos ofrece el aviso. Si es el caso y se determina que debería haber recibido más dinero, entonces luego va a recibir un cheque por esta diferencia. El IRS establece oficialmente hasta 21 días para enviar el reembolso a quienes presentaron su declaración de manera electrónica y que del mismo modo eligieron el método de pago, depósito directo. Por otro lado, quienes no presentan electrónicamente y al mismo tiempo también eligen cheque en papel como el método de pago, entonces ellos tienen más tiempo que esperar. Reciben su reembolso después de entre 6 y 12 semanas de haber oficialmente enviado su declaración de impuestos. Recuerda que también puedes verificar todo esto, no es necesario que simplemente lo supongas. Para verificar el estado de tu reembolso, lo puedes hacer a través de la herramienta Where is my refund? ¿Dónde está mi reembolso? Esta herramienta la puedes encontrar también en la descripción de este video, donde vas a poder rastrear el pago 24 horas después de que se procese tu declaración de impuestos en el caso de que sea presentada electrónicamente. Recuerda que también puedes revisar el estado de tu pago a través de la aplicación móvil IRS2Go, en la cual podrás rastrear el pago de tu reembolso del mismo modo, 24 horas después de que el IRS haya recibido tu declaración electrónica, o en el caso, si es que la presentaste en papel o fuiste físicamente y lo hiciste, esto puede llegar a tardar alrededor de 4 semanas. Como siempre, yo recomiendo que lo hagan todo electrónicamente y elijan como método de pago depósito directo.